comparto entonces la pantalla y empezamos a mirar. Me dicen si está allí el tema y lo ven. Sí, señora. ¿Sí? Entonces vamos a ver las hormonas del riñón. Como hemos dicho siempre, pues el riñón básicamente es el encargado, digamos, del mantenimiento de la vida. ¿Por qué? Porque es un órgano básicamente que hace la regulación entonces de todos los desechos tóxicos, limpia el organismo además de toda esa basura que producimos, bien sea por la ingesta, por el metabolismo, por fármacos, y mantiene que la homeostasis, la presión y el volumen sanguíneo. Eso era la parte, digamos, hemodinámica del riñón. Pero el riñón también actúa como órgano endocrino. ¿Qué quiere decir? Que ese riñón básicamente, pues el riñón produce hormonas. ¿Cuáles son entonces esas hormonas que produce el riñón? Pues básicamente la renina. La renina es la enzima clave, dijimos entonces, para activar el sistema renina-angiotensina y a su vez ese sistema renina-angiotensina que produce pues la aldosterona. Otro grupo entonces de hormonas son las calicreínas. Dentro de estas pues están el grupo de proteasas de serina y también está la bradiquinina, que es un péptido vasorelajante. Y está la hormona antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua y regula la homeostasis de todos los líquidos corporales. De igual manera, también el riñón produce entonces eritropoyetina, que dijimos es la hormona peptídica esencial para la formación de los glóbulos rojos por la médula ósea, y está los péptidos natriuréticos, sobre todo el C, que interviene en la regulación del volumen del líquido básicamente. Por lo tanto, vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Empezando por la renina. Dijimos que la renina es una proteína, que es una proteasa ácida secretada ¿por quién? Pues por el riñón básicamente, y que ese riñón la manda a la circulación sanguínea. ¿Cómo se produce la renina? Pues básicamente de una proteína mucho más grande que se llama la prorenina, que tiene 406 aminoácidos y que se rompe básicamente para producir un péptido más pequeño de 340 aminoácidos, que es la propia renina básicamente. Esa renina activa como tal, cuando se libera del riñón, tiene una vida media de 80 minutos. ¿Y qué hace esa renina? Pues básicamente la función de esa renina es desdoblar el decapéptido angiotensina 1. Y esa renina entonces rompe ¿por dónde ese decapéptido? Pues por el extremo amino terminal del angiotensinógeno. Entonces ella es la encargada de desdoblar el angiotensinógeno a angiotensina 1. ¿Qué es la renina? Dijimos, esa proteína grande es una glucoproteína que tiene básicamente dos dominios en una hendidura específica para el sitio activo, y además en ese sitio activo tiene dos residuos de aspartico en las posiciones 104 y 292 que son yuxtapuestas en la hendidura y esenciales ¿para qué? Para actuar como una aspartilproteasa, que es lo que hace básicamente esa enzima. Dijimos que la renina básicamente pues tenía entonces esa prorenina inactiva, que es la que se genera básicamente, se puede constituir en varios elementos, de tal manera que puede ser que esa prorenina haga entonces digamos así, un desdoblamiento proteolítico en donde le quita este fragmento que queda como un hilo, que es el que ese prosegmento se lo quita entonces a la renina inactiva, a la prorenina, y se forma la renina activa.
De tal manera que esta renina activa es esta proteína que acabamos de ver aquí en moradito, que tiene el sitio activo aquí para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, de tal manera que cuando se le quita ese prosegmento, pues ella queda como renina activa. También esa prorenina puede hacer que tenga receptores y receptores de unión en la membrana plasmática que se llaman receptores PRR, que también entonces permite que abra este prosegmento y también entonces active el desdoblamiento de angiotensinógeno en angiotensina 1 para que secuencialmente haga efectos celulares y produzca entonces activación de ese sistema renina-angiotensina. De igual manera, también entonces con los receptores hace esa activación de los receptores. Pero también esa prorenina puede hacer una, digamos aquí, una inhibición, hay un corte no proteolítico generalmente en donde abre ese receptor, o puede ser que ese receptor se ancle con una sustancia que puede ser un inhibidor de esa prorenina y no produzca efecto proteolítico básicamente. Por lo tanto, el angiotensinógeno que rompe básicamente esa renina, pues básicamente es este, que es el angiotensinógeno, que es un decapéptido en donde tiene su secuencia primaria como proteína para que la renina sea el que desdoble este enlace básicamente. Por lo tanto, esa renina activa, ¿dónde se genera? Pues en las células yuxtaglomerulares a nivel renal, básicamente entonces por transcripción de un RNA mensajero, básicamente se genera el péptido más grande, esa prorenina, que pasa entonces al retículo endoplásmico, al aparato de Golgi, para que allí entonces se genere y se produzca o bien por exocitosis la liberación de renina al plasma, o bien básicamente se produzcan fragmentos inactivos, que esos fragmentos inactivos de prorenina pues no van a producir efecto como tal. Eso hace que esa secreción de renina esté regulada por vías que implican a receptores acoplados aquí en las proteínas G, o proteínas que están acopladas a la membrana básicamente. Por lo tanto, son receptores entonces metabotrópicos, y vía la adenilato ciclasa y la proteína quinasa A se activa la proteína de unión sensible a quién, a la AMP, sensible también a quién, a moléculas CREP, que son responsables entonces de esos elementos de ligamiento para que se produzca la generación de prorenina. Esa secreción de renina también está estimulada por quién, por noradrenalina y por la generación de prostaglandina E2, de tal manera que también regulan esa generación de renina. ¿Qué es lo que desdobla la renina como hormona renal? Pues dijimos es el angiotensinógeno. ¿Qué es el angiotensinógeno? Pues también es una glucoproteína de 453 aminoácidos que además tiene del 13 al 14% carbohidratos incluidos, o sea que tiene glicosilaciones esa proteína. Por eso entonces ese angiotensinógeno, que tiene su síntesis y secreción en el hígado con una secuencia de señal de 32 aminoácidos, la cual es retirada en el retículo endoplásmico para que ese mRNA produzca en la grasa algunas regiones de señalización, digamos así, en el sistema nervioso central y los riñones básicamente. De tal manera que ese angiotensinógeno es un decapéptido y ese angiotensinógeno circula por la circulación sanguínea y se encuentra en la fracción alfa-2 globulina del plasma básicamente. Dijimos que esa concentración sanguínea de angiotensinógeno, ¿cuándo aumenta? Cuando hay presencia de glucocorticoides, cuando hay hormonas tiroideas y cuando hay estrógenos y citocinas, de tal manera aumenta su concentración de angiotensina.
Otra enzima que interviene entonces en ese proceso de desdoblar el angiotensinógeno, angiotensina 1, dijimos, es la renina. Pero interviene otra hormona en ese proceso del sistema renina-angiotensina, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima convertidora de angiotensina, conocida como ECA, básicamente, pues es una dipeptidilcarboxipeptidasa que desdobla generalmente las porciones de histidina y leucina de la angiotensina 1, o sea que le quita estos dos aminoácidos para convertirla en angiotensina 2. Esa angiotensina que se desdobla, angiotensina 1 que se desdobla con la ECA, pues la ECA básicamente es esta enzima que tenemos aquí al lado derecho, en donde básicamente tiene un sitio carboxiterminal anclado a la membrana básicamente, y se conocen tres tipos de ECAs básicamente. Una es esta ECA somática, que la podemos ver ahí, en donde en la parte extracelular tiene una porción grande de esa enzima básicamente con dos sitios activos, un sitio activo en el N-terminal y un sitio activo en el carboxilo terminal. Es una dicarboxipeptidasa dependiente de quién, de zinc. Por eso el zinc está metido como cofactor de esta enzima y además necesita presencia de cloro para poderla activar y que desdoble la angiotensina 1 en angiotensina 2. Encontramos también, es la más importante en la conversión de angiotensina 2, esta somática, pero encontramos también una soluble en el plasma que hasta ahora pues básicamente no se le ha encontrado como una acción muy grande, pero que además de estar navegando en el plasma sanguíneo, lo mismo es una dicarboxipeptidasa dependiente de zinc con esos dos sitios activos. ¿Dónde se produce ECA? Pues principalmente se creyó que era el pulmón el que producía ECA, pero ya se ha visto que también se produce en el riñón y en el sistema nervioso central. Por lo tanto, es muy importante en este sistema renina-angiotensina. ¿Dónde se ubica? Básicamente en la membrana de las células endoteliales, también en células parenquimatosas y también en las células que producen inflamación allí. Entonces se adosa en las membranas esa ECA para producir el desdoblamiento de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Cómo se activa el sistema renina-angiotensina y para qué sirve? Ya lo hemos visto. De tal manera que la hormona, dijimos, o la enzima o la proteína que produce estímulos para secreción de renina, pues básicamente se hacen en el riñón por el aparato yuxtaglomerular, que es entonces la que desdobla el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y está también la enzima convertidora de angiotensina, que dijimos desdoblaba la angiotensina 1 en 2, y esta angiotensina 2 pues ya es un péptido mucho más pequeño de 8 aminoácidos que tiene acciones en donde dijimos. Tiene acciones en el aparato cardiovascular haciendo vasoconstricción y tiene acción también en la corteza suprarrenal generando aldosterona. De tal manera que en esa forma, entonces, tanto en la glándula suprarrenal como a nivel cardiovascular, en donde produce vasoconstricción y genera la aldosterona, retención de sal y agua, pues que al final, ¿qué es lo que van a aumentar? La presión arterial. Esa es lo que hace ese sistema renina-angiotensina. ¿Qué pasa entonces con ese sistema renina-angiotensina? Dijimos, pues todo este sistema de renina-angiotensina tiene receptores básicamente en las membranas, en donde esos receptores de angiotensina 2 se llaman AT2, y esos AT2 pues en las suprarrenales aumentan la reabsorción renal de sodio, aumentan la excreción urinaria de potasio y además también aumentan la producción de especies reactivas de oxígeno y aumentan el depósito
de moléculas en la matriz íntima de los tejidos que irrigan. También esos tipos de receptores AT1 en el riñón propiamente dicho, ¿qué hace? Pues disminuye entonces el flujo la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, a nivel renal. El músculo liso, ¿qué hace? Pues aumenta la contracción y además hace un aumento del estado de proliferación y división celular. A nivel de miocardio, dijimos, aumenta la contractilidad y a nivel del sistema nervioso aumenta la liberación de adrenalina y noradrenalina. Pero también esa angiotensina 1 puede ser desdoblada entonces por una ECA2 y esa ECA2 nos puede dar angiotensina 1,9 generalmente, o esa ECA puede producir angiotensinas 1,7 que van a actuar sobre receptores más y ECA que también va a producir entonces aquí. Angiotensina 1,9 que produce entonces la estimulación de receptores de bradicinina que los vamos a ver también entonces nosotros. ¿Qué es la bradicinina? Dijimos nosotros entonces en este complejo del sistema renina-angiotensina, la ECA, dijimos entonces también, hacía que la bradicinina produciera productos de degradación inactivos. ¿Para qué? Pues para producir entonces ya no vasoconstricción. De tal manera que esos receptores AT1 hacen liberación entonces también de aldosterona y todas estas acciones. Vamos a ver qué pasa entonces con la bradicinina. Dijimos que la bradicinina es un nonapéptido, ¿sí? Que aquí lo tenemos, es un nonapéptido que contribuye a respuestas inflamatorias y que actúan para originar ¿qué? Dolor, vasodilatación, mayor permeabilidad vascular. ¿De dónde proviene la actividad? Pues de estímulos de liberación de esas prostaglandinas de óxidos nítricos o de factores hiperpolarizantes derivados del endotelio, se estimulan entonces la liberación de bradicinina. A diferencia también de la calidina, que es una proteína mucho más pequeña, la calidina es un péptido autocoide que actúa localmente y produce dolor, vasodilatación, mayor permeabilidad vascular y síntesis de prostaglandinas. Entonces vamos a ver qué pasa con esas proteínas que vemos allí. ¿Cuáles son los efectos de la bradicinina? Básicamente la bradicinina es un potente vasodilatador dependiente de quién, del endotelio, provoca la contracción del músculo liso no vascular y aumenta la permeabilidad vascular y también está relacionado con todo ese mecanismo de dolor que dijimos. En ciertos aspectos se parece muy similar a la actuación de la histamina, básicamente que se secreta en las vénulas y no en las arteriolas. Pero la bradicinina aumenta los niveles internos de calcio en los astrocitos neocorticales, provocando la liberación también entonces de glutamato, que es un neurotransmisor. Esa bradicinina también es la causa de esa tos seca en algunos pacientes sometidos a tratamientos con fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Por qué? Porque básicamente esta tos refractaria es causa del tratamiento con esos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y no van a cesar retirando el tratamiento y no es paliable digamos, con fármacos que quitan la tos. En el ser humano, entonces, esa bradicinina se elimina ¿cómo? Se elimina por acción de 3 cinasas. Una que se llama enzima convertidora de angiotensina, que desdobla ese péptido en la posición 7 y 8. Otra puede ser una aminopeptidasa P, que desdobla las porciones 1 y 2 de esa bradicinina, y otra es una carboxipeptidasa N, que desdobla las porciones 8 y 9 de ese péptido de bradicinina. Esa bradicinina, ¿cómo actúa? A través de receptores
receptores B1 y B2 acoplados a proteínas G. Los receptores B1 se ligan de manera selectiva a los metabolitos de bradicinina y calidina y la expresión se regula con la inflamación, citocinas y endotoxinas. Y los receptores B2, que son los clásicos básicamente en casi todos los tejidos normales, activa la proteína lipasa A2, activa la fosfolipasa C, lo que incrementa la síntesis y liberación de óxido nítrico para hacer vasodilatación. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la bradicinina? Pues actúa sobre receptores B1 y B2, se une al receptor y activa, digamos, GMP cíclico, aumenta la liberación de calcio, aumenta la fosfolipasa C, inositol trifosfato, y así produce vasodilatación. También es mucho mayor la secreción de péptidos, digamos, de liberación de péptidos A mayores que de ácido araquidónico para la transformación de ¿quién? De prostaglandina, de fosfolipasa A2 para que mayor sea el incremento de ácido araquidónico. Efectos de la bradicinina, dijimos todos en dolor, de tal manera que hace algesia. Receptores B2 hace algesia aguda por bradicinina y receptores B1 hacen dolor de inflamación común. Esa inflamación, pues básicamente las cininas participan en diversas enfermedades inflamatorias, como son la gota, la artritis reumatoide y asma. O sea que todos aquellos pacientes que tienen artritis, que tienen gota, pues esas cininas básicamente van a participar en ese proceso inflamatorio. Y esos receptores B1 en las células de inflamación, como macrófagos, pueden desencadenar también la producción de ¿quién? De interleuquina 1 y TNA-alfas básicamente. También esa bradicinina participa en ¿quién? En enfermedades respiratorias, como el asma y como la rinitis alérgica, haciendo que en el asma broncoespasmos y en la rinitis básicamente estornudos y secreciones glandulares. Y en el aparato cardiovascular esa bradicinina aminora la presión arterial y origina vasodilatación a partir de esos receptores B2. Y también se dice que es un cardioprotector porque contribuye al efecto beneficioso de proporcionar al corazón, digamos así, protección contra la isquemia y lesiones de reperfusión. Por lo tanto, es tan importante. En el riñón, ¿qué hace la bradicinina? Básicamente, pues regula el volumen y la composición de orina, vasodilatan e incrementan la corriente sanguínea por los riñones, hacen natriuresis al inhibir la reabsorción de sodio en el conducto colector de la corteza renal. Y también hacen contracciones del útero. Se ha visto que en ratas básicamente esos receptores B2 de bradicinina hacen la transición de la circulación del feto a neonato, produciendo entonces dilatación de arteria pulmonar del feto, cierre del conducto arterioso y constricción de vasos umbilicales, de tal manera que esas son las acciones de bradicinina que se producen. ¿Qué pasa entonces en esa interrelación del sistema renina-angiotensina y las calicreínas? Pues básicamente entonces dijimos en el sistema renina-angiotensina, esa renina producía activación del sistema renina-angiotensina aldosterona que producía retención de sodio. A su vez esa angiotensina 2 producía vasoconstricción a nivel cardiovascular, inotropismo, modula las catecolaminas, estimula la ADH y estimula la mitosis. Pero también esa angiotensina 2 de ese sistema activa entonces prostanoides como cales, prostanoides como prostaglandinas básicamente, que hacen esos prostanoides, pues hacen diuresis y natriuresis,
pueden hacer vasodilatación, tienen las prostaglandinas E2 y las prostaglandinas I2, y vasoconstricción, las prostaglandinas F y los tromboxanos básicamente. Por el lado de las calicreínas, entonces, ¿qué activaban básicamente esos prostanoides? Pues básicamente esa precalicreína que se convertía en calicreína servía para que esos cininógenos liberados del hígado básicamente pues producieran calidina, que es un decapéptido en los tejidos, y produjera también bradicinina, que es el nonapéptido. Bradicinina, que ¿qué hacía? Pues natriuresis básicamente, y diuresis y vasodilatación, y a su vez podría producir proteínas inactivas catalizadas ¿por quién? Por la enzima convertidora de cininasas 2 básicamente. Este fue un artículo que me encontré ayer revisando y dice que altas concentraciones básicamente de esa bradicinina pues pueden producir entonces a que esos pacientes afectados por COVID hagan entonces liberación de altas concentraciones de renina básicamente. ¿Qué es lo que hace entonces el COVID básicamente? Pues el COVID, y sobre todo en esos pacientes que tienen cardiopatías generalmente, hacen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque ellos desencadenan una tormenta de bradicininas. De tal manera que en esa medida, pues nosotros hacíamos que esa liberación de renina o sea inhibida por esa liberación alta de renina que producen los pacientes de cardiopatías por COVID, que aumenta la renina, pues les pongan entonces medicamentos como inhibidores de renina, que les pongan vitamina D para inhibir la liberación de renina básicamente del riñón. Haciendo también entonces que esa liberación de renina y IECAS también entonces inhiben esos IECAS, pero a su vez todos estos fármacos que inhiben renina y que inhiben la ECA básicamente, pues aumentan entonces que la división de angiotensina 1 con ECA2 para producir angiotensina 1,9. Angiotensina 1,9 a su vez, ¿qué produce entonces? Que esa bradicinina se meta en receptores para bradicinina y produzca entonces esta tormenta de bradicinina, en donde esos pacientes generalmente en cuidados intensivos tienen un pronóstico muy, digamos, muy reservado, porque hace un efecto sensibilizador sobre todos estos receptores de bradicinina, y esa tormenta hace hipopotasemia, va a hacer arritmias, insuficiencia cardíaca en ese paciente COVID, va a ser vasodilatación, hipertensión y permeabilidad vascular a nivel vascular, va a generar esa tos y ese edema pulmonar. Por eso es que se está generando la tos y el edema pulmonar en esas membranas hialínicas del pulmón por esa tormenta de bradicininas, y a su vez hace encefalopatías sistémicas cognitivas y hace mialgias. Entonces, mire cómo esta bradicinina en esos pacientes COVID están aumentando el pronóstico de no supervivencia en los pacientes. Hasta ahí queda claro cómo esa bradicinina, que es activada por la ECA y la renina, entonces, ¿cómo puede producir esa tormenta? Chicos, ¿queda claro hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Repetir la anterior, porfa. Dime. ¿Podría repetir la anterior asociación entre el sistema renina-angiotensina y la activación de la calicreína? Ahí, sí, por favor. Mira, esta renina básicamente que genera todo este sistema renina-angiotensina activa la angiotensina 2, ¿cierto? Angiotensina 2 que estimula la generación de prostanoides. ¿Cuáles? Prostaglandinas, ¿sí? Y tromboxanos. ¿Qué van a hacer? Vasodilatación, o algunas van a hacer vasoconstricción. Pero a su vez estos prostanoides
van a activar la calicreína, ¿sí? ¿De dónde? De una precalicreína que va a hacer que todas estas cininas liberadas del hígado produzcan entonces calidina o produzcan bradicinina. Bradicinina que va a hacer que, pues a nivel renal, diuresis y natriuresis, y va a hacer vasodilatación a nivel renal. Pero que en los pacientes COVID puede desencadenar todo este mecanismo. ¿Por qué? Porque le ponen inhibidores de renina, le ponen al paciente vitamina D, le ponen inhibidores de ECA y entonces como inhiben la ECA, como inhiben todo esto, pues esa ECA2 empieza a actuar y a producir generación de angiotensina 1,9 que va a sensibilizar todos los receptores de bradicinina que se producen ¿de qué? De estos cininógenos del hígado básicamente, ¿sí? Y por eso es que se produce esa tormenta y por eso es que se produce ese edema pulmonar y esa tos persistente en los pacientes COVID. Otra de los péptidos que se producen a nivel renal, pues es el péptido natriurético endotelial, el péptido natriurético C. Pero todos los péptidos natriuréticos, pues es una familia de péptidos conocidos como eso, como péptidos natriuréticos, y dentro de ellos está el péptido natriurético A, el B y el C. Dijimos el A, pues se sintetiza en las aurículas cardíacas, es un péptido de 126 aminoácidos y actúa básicamente a nivel cardiovascular. Después se desciende a un péptido más pequeño, ese de 126 a 98, que contiene el amino terminal de ese péptido natriurético A, que es de 28 aminoácidos, que es el biológicamente activo para hacer sus acciones a nivel. Y el péptido natriurético C que dijimos es liberado en el endotelio de los vasos renales, pero también algunas veces se libera en las células coronarias y pulmonares y es además un vasodilatador selectivo, un venodilatador selectivo, digamos así, independiente del endotelio. Por lo tanto, el origen y el estímulo de esos péptidos natriuréticos, pues el A son las aurículas que van a hacer distinción de esas aurículas, el péptido natriurético cerebral que se libera en los ventrículos básicamente y hace una sobrecarga ventricular de presión o volumen, y el péptido natriurético C que se puede producir en el endotelio vascular del riñón y pulmón y básicamente hace estrés de cizallamiento endotelial. Dijimos que ese péptido natriurético A pues lleva más de 300 años de haberse conocido básicamente y fue el primero de esas familias de péptidos hormonales en ser sintetizado y clonado básicamente. Pero tiene efectos implicados en quién, en la regulación humoral de la presión arterial, ellos están allí, y la homeostasis del volumen circulante. Por eso en el corazón, que es un órgano endocrino también, pues va a producir norepinefrina, péptidos natriuréticos y angiotensina básicamente. ¿Qué pasa con esos péptidos natriuréticos? ¿Cómo actúan básicamente? Pues esos péptidos natriuréticos ejercen sus efectos biológicos también sobre receptores. Vemos entonces cómo ese péptido natriurético que se libera del corazón, el que se libera del cerebro, el B, y el que se libera del riñón pulmón y células endoteliales, que es el C, pues actúan básicamente sobre receptores. Principalmente el A y el B actúan sobre receptores guanilato ciclasa que van a desencadenar la generación de GMP cíclico básicamente. Y actúan en donde, en células endoteliales, células del epitelio renal y células de músculo liso vacular. El péptido C básicamente activa sobre receptores acoplados a guanilato ciclasa. Por eso entonces es que son receptores básicamente, digamos así, receptores de aclaramiento de esos péptidos natriuréticos básicamente, y ese péptido natriurético C
o endotelial se une a otro receptor de ligando, digamos, que es diferente, que es la guanilato ciclasa, que es ese receptor de péptido natriurético B. ¿Qué hacen los péptidos natriuréticos A y B? Pues básicamente hacen natriuresis, vasodilatación arteriolar, inhibición del sistema renina-angiotensina, inhibición del sistema nervioso somático, inhibición de endotelina, incremento de permeabilidad capilar y actúan como antimitógenos básicamente. Y el péptido natriurético C de tipo renal y pulmonar pues hacen vasodilatación arterial y venosa, inhibición de endotelina, son también antimitogénicos y minimizan la natriuresis. De tal manera que todos estos péptidos pues llevan entonces también a producir vasodilatación, pero también hacen efecto antiproliferativo básicamente y a nivel renal pues efecto natriurético dijimos. ¿Cómo esos péptidos natriuréticos tienen su actividad? Pues dijimos básicamente sobre esos receptores acoplados entonces a membranas, básicamente, y esos receptores llamados entonces receptores RPNA, RPNB y RPNC básicamente actúan a través de guanilatos de GTPs, o sea, guaniltrifosfatos, básicamente incrementan la generación entonces de quién. Ellos actúan a través de estos receptores, hace que ese GTP por un lado produzca ATP y por otro lado produzca GMP cíclico. Ese GMP cíclico, ¿qué hace en esa activación? Pues va a ser la natriuresis, la vasodilatación, inhibición de renina, inhibición del crecimiento y inhibición de endotelina. Pero también a nivel de esta guanosin-trifosfato puede producir ATP y ese ATP puede producir entonces AMP cíclico para hacer relajación. Y también entonces esa ECA básicamente del exterior puede hacer entonces que se estimulen básicamente entonces así unos factores de crecimiento endotelial que inhiben entonces esa acción de esos receptores que actúan para hacer vasodilatación, relajación, natriuresis. De otro lado también básicamente el óxido nítrico que entra también aquí como óxido nítrico que entra y que actúa sobre estas guanilatos ciclasas, básicamente pues no usa la vía de este GTP, sino la del receptor unido al GMP cíclico básicamente para apoyar entonces ese proceso de vasodilatación, inhibición del crecimiento, inhibición de endotelina básicamente. Estas acciones de estos péptidos natriuréticos generalmente se llevan a cabo por estos receptores. Dijimos estos receptores son receptores de membrana, por eso se llaman receptores metabotrópicos, receptores natriuréticos unidos a la membrana básicamente. Receptores natriuréticos, entonces que dijimos, activaban GTP para convertirlo en GMP cíclico, pero a su vez permite que se desencadene ese GMP cíclico la entrada de calcio al interior de la célula para que ellos entonces activen básicamente proteínas quinasas dependientes de GMP cíclico. ¿Para qué? Pues para que básicamente puedan producir entonces todas las acciones que dijimos ahora de vasodilatación, estas que dijimos ahora, natriuresis, inhibición de renina, de tal manera que actúan por allí todos esos receptores acoplados allí. Esa acción biológica de esos péptidos natriuréticos, básicamente hay situaciones que elevan los péptidos natriuréticos. ¿Cuáles son ellas? Pues la edad. A mayor edad, mayor entonces elevación de esos péptidos natriuréticos. El sexo femenino permite también que los tengamos más aumentados y la insuficiencia renal. De tal manera que en esa forma nosotros aumentamos esos péptidos natriuréticos y se disminuyen también ¿con quién? Con la obesidad.
Por eso hay que tener en cuenta que la obesidad es un desencadenante de muchas patologías, pero sobre todo estos péptidos natriuréticos, y tienen una relación con los receptores de ¿quién? De estos péptidos unidos a la membrana, básicamente, que desencadenan GMP cíclico y que desencadenan todas las acciones, básicamente, antiangiogénicas de los péptidos. Esos péptidos natriuréticos generalmente no pueden tampoco permanecer durante mucho tiempo en el plasma sanguíneo. Esos péptidos natriuréticos tienen que ser removidos. ¿Cómo se remueven? Pues por unas proteínas, básicamente. Esas proteínas se llaman entonces unas endopeptidasas neutras, generalmente, que es una metaloenzima ligada a la membrana, la cual contiene zinc básicamente en su centro activo y funciona degradando esos péptidos natriuréticos endógenos. ¿Dónde se localizan básicamente esas endopeptidasas? Pues en riñón, pero también se le encuentra en pulmones, en intestino, en glándulas suprarrenales, en cerebro, corazón y en válvulas periféricas. ¿Por qué? Pues porque ellos o bien pueden degradarlas estas proteínas, ¿sí?, de señalización neutra, o bien pueden neutralizarlas para que neutralizan el receptor para que no actúe. ¿Qué relación tienen entonces esos péptidos natriuréticos con el sistema renina-angiotensina? Pues los unos básicamente producen vasoconstricción, el sistema renina-angiotensina, mientras que los péptidos, como el C, produce vasodilatación. Dijimos, son antiproliferativos los péptidos natriuréticos, mientras que el sistema renina-angiotensina hace entonces reabsorción de sodio de volumen básicamente. Pero ¿qué es lo más importante? Que hay que tener un equilibrio entre la liberación de estos péptidos natriuréticos y la activación del sistema renina-angiotensina para que haya una homeostasis controlada, haya una presión arterial sistémica y un volumen controlados a nivel renal, a nivel entonces vascular y a nivel cardiovascular. Por eso es que son tan importantes que estén en equilibrio esos dos sistemas para que haya una buena homeostasis básicamente. Otra de las hormonas que produce el riñón, dijimos, es la eritropoyetina. Esa eritropoyetina pertenece filogenéticamente a la familia de citoquinas, básicamente, en las que se encuentran la somatostatina, la prolactina, las interleuquinas, básicamente, y los llamados factores estimulantes de la colon, que son todos estos factores que vemos aquí. ¿Cómo se genera? Pues básicamente ese gen de la EPO, básicamente en los hombres o en el ser vivo, se encuentra en el cromosoma 7, especialmente en el brazo largo del cromosoma 7, en los alelos 21 y 22 de esos brazos largos. Está el gen de la EPO básicamente. ¿Qué hace entonces? Esta hormona es una hormona glucoproteica. ¿Qué quiere decir? Que además de los aminoácidos que tiene, pues también tiene entonces carbohidratos metidos en su estructura, básicamente, y es la que estimula la formación de los eritrocitos. Sintetizada en un 90% en el riñón, dijimos, y en un 10% en el hígado. La producción es estimulada por la hipoxia tisular y sus niveles plasmáticos de eritropoyetina son 10 miliunidades por mililitro y puede llegar hasta 100 miliunidades por mililitros cuando hay un descenso del número de glóbulos rojos ante un 30%. ¿Cómo se genera? Pues básicamente la falta de oxígeno estimula entonces a nivel renal el aumento de eritropoyetina para que ese aumento de eritropoyetina en la médula básicamente, o sea, produzca la estimulación de ¿quién? De glóbulos rojos activos que puedan tener una hemoglobina suficiente para cargar oxígeno. Eso hace que esa hemoglobina que carga oxígeno
pues produzca entonces oxigenación en las células, y en la medida en que haya más cantidad de oxígeno, pues va a ser una inhibición de ese aumento de eritroproyectina básicamente. Dijimos que era estimulada por situaciones de hipoxia en la sangre, que es inducida o traslocada por ese factor inducido por hipoxia desde el citoplasma en el núcleo de las células productoras de eritropoyetina. Y allí ese factor inducido por hipoxia se enlaza a subunidades beta, básicamente acompañantes, de donde se origina un heterodímero, que es el factor inducido por hipoxia 1, y este se enlaza otra vez con el factor de transcripción CREP de ese, digamos, de esos núcleos o de ese DNA, y con péptidos 300 o básicamente para producir entonces esa generación de glóbulos rojos. Este complejo proteico resultante consiste de 3 elementos iniciales mediante una conexión de 3 bandas del gen de la EPO, básicamente. De tal manera que ese riñón que produce eritropoyetina, pues estimula ¿quién? Células madres hematopoyéticas, que van a producir entonces proeritoblastos, que van a producir hematíes y que van a producir oxigenación tisular. Pero que a su vez esta oxigenación tisular se puede reducir cuando hay un volumen sanguíneo bajo, cuando se producen anemias, cuando se produce insuficiencia cardíaca o enfermedades pulmonares, y eso lleva entonces a que se activen esos factores estimulados por hipoxia para que vuelvan y generen otra vez eritropoyetina. ¿Cómo son los receptores entonces en donde actúa básicamente esa eritropoyetina? Pues básicamente esa EPO que se genera entonces a nivel renal, básicamente por hipoxia, pues actúa sobre estos receptores que son parecidos a los receptores tirosinquinasa. De tal manera que cuando se une la EPO produce una dimerización de esos dos receptores, básicamente, y esa dimerización de esos dos receptores producen entonces activación del receptor para que produzca entonces receptores de STAT que fosforilados, fosforilan básicamente esas JAK quinasas, las fosforilan, reclutan células STAT para que esos dímeros STAT produzcan entonces translocación del citoplasma al núcleo y activen entonces un complejo STAT fosforilado en esa generación del citoplasma para la generación entonces de esa eritropoyetina, básicamente, que produce esos homodímeros del receptor que activan la enzima quinasa acoplada a los receptores, básicamente. De tal manera que estos restos de tirosina, dime. Qué pena, ¿me puedo volver a repetir esa parte, por favor? ¿Cómo actúa la eritropoyetina para producir generación de glóbulos rojos? Pues básicamente actúa sobre receptores, dijimos. Los receptores en la membrana están anclados en la membrana. De tal manera que en la membrana de la médula ósea, esos receptores básicamente son tipo JAK quinasas. Esos tipos JAK quinasas, cuando se une la EPO aquí, hace una dimerización del receptor y produce este receptor y fosforila estas JAK. ¿Sí ven? Las fosforila. Y estos receptores tienen aquí unas, digamos, unas tirosinas al final que también se fosforilan, y esas tirosinas al final entonces hacen el reclutamiento, ya fosforiladas, el reclutamiento de STAT, ¿sí? Y esos dímeros de STAT fosforilados se unen, cada uno está independiente, pero se unen ya en el citoplasma y entran al núcleo. Y aquí en el núcleo se unen al DNA y se forma entonces un elemento promotor de la síntesis y generación de las
estructura de la membrana del glóbulo rojo y todo lo que implica generar entonces el glóbulo rojo con su estructura completa. Por eso es que es tan importante que todos estos receptores actúen para que este DNA se transcriba y haga la generación entonces de nuevos glóbulos rojos que van a meter hemoglobina dentro de su estructura y van a transportar oxígeno a través del torrente sanguíneo. ¿Queda claro? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno. De tal manera que cada día se generan aproximadamente 200.000 millones de eritrocitos. O sea, todos los días destruimos y todos los días generamos. Por eso es una hormona tan importante a nivel renal, porque además de la eritropoyesis, esa eritropoyetina actúa en la diferenciación de las células precursoras y también estimula en pequeña medida la formación de megacariocitos para hacer división. Y la insuficiencia aguda y crónica debido a enfermedades degenerativas del riñón llevan a una menor formación de eritropoyetina y por eso se producen anemias renales básicamente. Entonces, mire, ¿y qué es la anemia? Pues deficiencia de glóbulos rojos en donde no puede llegar eso. De tal manera que esa función de eritropoyetina en el organismo no es solo la formación de nuevos eritrocitos, sino que esa EPO se ha encontrado también en diferentes tipos de células somáticas, como son las neuronas, astrocitos, células de macrolia, células del músculo del corazón, básicamente. Y se ha observado que tienen interacciones entre EPO y los receptores en tejido que no forman sangre, como en la quimiotaxis, como en la angiogénesis y activación intracelular del calcio y la inhibición de la muerte celular. Entonces, por eso también es importante y se han encontrado en lugares específicos, en neuronas, especialmente en hipocampo, en regiones del cerebro que están muy afectadas cuando se produce falta de oxígeno. Entonces, mire que no solamente es para la generación de nuevos eritrocitos, sino que también para el buen funcionamiento y oxigenación del cerebro, básicamente. ¿Cuándo se usa eritropoyetina? Pues básicamente se puede usar en aquellos pacientes que persisten con anemia o con enfermedad renal crónica, básicamente. Como complemento de diálisis también a esos pacientes en enfermedad renal que están sometidos a diálisis, pues también se usa entonces ponerles eritropoyetina después de ciclos de quimioterapia activa y básicamente cuando se usa, cuando la hemoglobina está menor de 11 gramos decilitro y el hematocrito está menos de 33 o el 33%. Y antes del tratamiento, para mirar entonces que se le ponga eritropoyetina, hay que mirar entonces concentraciones de hierro, de tal manera para mirar también si hay que meterle hierro a esa persona antes del tratamiento. Hay que hacer un hierro oral y unas dosis más o menos de 100 a 150 miligramos día. Otra de las hormonas, dijimos entonces, que también tiene acción a nivel renal es la arginina vasopresina. De tal manera que la angiotensina vasopresina es un nonapéptido endógeno compuesto de un anillo disulfuro de 6 miembros y una cola tripeptídica básicamente, de tal manera que es un péptido, lo pueden ver ahí, en donde tiene dos enlaces o dos puentes disulfuro con estas cisteínas de aquí básicamente. ¿Cómo se hace la biosíntesis? Pues de esa vasopresina o ADH, pues sencillamente entonces el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico por descensos de volumen permiten entonces que se produzca y se lleve a nivel hacia la neurohipófisis, se lleve ¿quién? Por ese tallo hipofisiario y la hipófisis posterior se lleven entonces secreciones de ADH.
secreciones de ADH que van y de oxitocina también, pero aquí nos interesa la ADH que tiene acción a nivel renal. ¿Y cuál es esa acción de ADH a nivel renal? ¿Quién me quiere contestar? Retención de líquidos, absorción de los líquidos. ¿Qué hace la ADH a nivel renal? ¿Y en dónde actúa? Evita la pérdida de agua en los túbulos distales o en el túbulo colector. Exactamente, o sea, vuelve permeable el túbulo, la porción, digamos, sí, la porción distal posterior y la conexión con el túbulo colector, ¿cierto? Entonces allí hace retención de agua. ¿Qué quiere decir? Que eliminemos menos agua por orina y la llevemos otra vez al plasma sanguíneo. De tal manera que como el almacenamiento y secreción, pues básicamente se almacena en la neurohipófisis, pero es liberada de esa hipófisis posterior cuando entonces hay esos mecanismos básicamente. Esa ADH que se libera de la neurohipófisis, pues básicamente ya aquí, antes la habíamos visto, aquí la vimos lineal con 2 puentes disulfuro, pero ella realmente tiene en el plasma sanguíneo ya navegando, tiene esta estructura, de tal manera que hace este anillo, digamos aquí, un anillo cíclico que produce entonces la activación de receptores básicamente. ¿Cómo se regula la secreción entonces de esa vasopresina? Pues básicamente la osmolalidad plasmática hace entonces secreción de esa ADH y se encuentra regulada primordialmente por la presión osmótica efectiva de esos líquidos corporales. De tal manera que este control es mediado ¿por quién? Por esas células del hipotálamo especializadas que se denominan osmorreceptores. Entonces allí esa osmolalidad plasmática le dice al eje hipotálamo hipofisiario, actíveme esos osmorreceptores que son extremadamente sensibles a los cambios de pequeñas concentraciones plasmáticas, tanto de volumen como de sodio, para poder activarlas. También, ¿quién regula esa secreción? Pues el volumen sanguíneo, de tal manera que ese volumen sanguíneo, básicamente, pues cambios agudos en el volumen sanguíneo son mediados principalmente vía neuronales aferentes que se originan en receptores transmurales de presión del corazón y de grandes arterias que proyectan entonces nervios vagos y glosofaríngeos hasta el tallo cerebral, de donde parten proyecciones postsinápticas que ascienden hacia el hipotálamo para que también liberen, ¿quién? ADH. Y ese sistema se llama bolo regulador o el reflejo de Gower-Henry. Y también la presión arterial media regula también entonces esta secreción de ADH. ¿Por qué? Porque esa presión arterial media, pues los efectos a los cambios agudos de presión arterialmente son mediados principalmente vías neuronales aferentes que se originan en receptores transmurales de presión, también del corazón y grandes arterias, que se proyectan a través de esos nervios para que actúen en el hipotálamo, y esto se conoce como el sistema varoregulador. De tal manera que en esa forma nosotros regulamos la secreción de H. Así tenemos entonces que la vasopresina es liberada por la hipófisis posterior en respuesta a estímulos que osmóticos y no osmóticos. Y los estados hiperosmolares son el principal estímulo para la liberación de esta ADH. Aquí tenemos quienes aumentan la secreción de ADH, la bipedestación, estar mucho tiempo en una sola posición y de pie, la hiperosmolaridad, hipovolemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca, hiperangiotensinemia, hipoglicemia aguda o deficiencia de glucocorticoides aumentan entonces esa liberación de ADH de ese eje hipotálamo hipofisiario. ¿Y quiénes disminuyen la secreción de ADH? Pues la posición de cúbito, la hipoosmolaridad, la hipervolemia, la hipertensión, la hipotermia y el uso de alcohol básicamente.
De tal manera que básicamente cuando se tiene entonces un volumen plasmático disminuido, pues entonces se van a activar, digamos así, los mecanismos de estiramiento de la pared auricular y venosa que también entonces descienden, se va a descender también la actividad de los receptores de baja presión y el centro cardiovascular hace que tenga un aumento de actividad simpática. ¿Para qué? Para que produzcan entonces a su vez el aumento de la secreción de H en el lóbulo posterior de la hipófisis, que va a disminuir la eliminación renal de agua, pero va a aumentar el volumen plasmático. A eso se le conoce como el reflejo de Goward-Henry, básicamente. Tenemos también entonces que receptores de baja presión en una hipovolemia, pues se activan entonces allí. Además, activan ese reflejo de Goward-Henry para que se libere ADH que actúe en el riñón que reteniendo agua y a su vez activa a nivel hipotalámico receptores de la sed para que también ese sistema renina-angiotensina libere aldosterona y produzca la retención de sodio básicamente. En esa forma también entonces esa hipovolemia activa esos vasoreceptores de presión. Y también entonces en una hipervolemia, básicamente, en esa hipervolemia, pues aumentos de volumen plasmático, pues van a disminuir la ADH básicamente. Pero esos aumentos de volumen plasmático también van a activar entonces receptores de estiramiento, ¿sí? En las venas y en las arterias y sobre todo en la aurícula izquierda y en las venas pulmonares que producen entonces aumento de péptido natriurético A, aumento de natriuresis que van a disminuir, van a aumentar la diuresis, o sea que va a salir más volumen. Y a su vez esos estiramientos van a producir el reflejo de Braid-Bridge básicamente. Pero también a nivel vascular disminuyen el tono, esos aumentos de volumen, disminuyen el tono vascular, disminuyen la descarga simpática, disminuyen entonces la generación de renina, angiotensina y aldosterona, disminuyen la reabsorción de sodio que aumenta la diuresis. Entonces, en esa forma también responde a una hipo o a una hipervolemia básicamente. ¿Cómo se hace el metabolismo de ADH? No es que ella actúe básicamente y se quede allí actuando cuando se libera. Básicamente se elimina de manera irreversible con un TB12 y le da una vida media generalmente de 10 a 30 minutos. La mayor parte de la respiración de esta vasopresina se debe a la degradación en hígado y en los riñones. Básicamente así se hace su metabolismo. ¿Qué receptores actúan allí a nivel de vasopresina? Son 3, B1, B2 y B3. ¿Dónde se localizan? Pues vamos a ver que los B1 se localizan en músculo liso vascular. ¿Cuál es la función? Movilización de calcio intracelular vía inositol trifosfato. Van a producir vasoconstricción unido al receptor B1A, sobre todo vasodilatación dependiente del endotelio con generación de óxido nítrico vía receptor B1B básicamente. Esos receptores B2 generalmente están localizados en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, haciendo el reclutamiento de acuaporinas, 2 básicamente, y reabsorción de agua. Y los receptores B3 básicamente están en la adenohipófisis o islotes pancreáticos, haciendo la modulación entonces de la secreción de ACTH, que recuerden es también un promotor porque primero se liberaba adrenocorticotrópica y después las hormonas entonces corticales. ¿Cuál es el mecanismo de acción básicamente de esos receptores? Básicamente, en el fluido intersticial medular, básicamente entonces están esos receptores de vasopresina. ¿Qué hacen esos receptores B1 a nivel renal? Pues esos receptores B1 a nivel renal se acoplan entonces con esa ADH y vía entonces también
son receptores metabotrópicos vía entonces proteínas G, hacen entonces que el ATP se desdoble a AMP cíclico y que produzca proteinquinasa A. ¿Qué hace esta proteinquinasa A? Pues hace que los receptores de acuaporinas que están dentro de las células del túbulo colector básicamente salgan y se expongan en la membrana. ¿Para qué? Es parecido a lo que hacen los GLUT cuando se libera insulina. Entonces, los GLUT están metidos dentro de las células, pero se exponen en la membrana, se fusionan con la membrana. ¿Para qué? Para permitir que entonces esa membrana que no era permeable al agua, ahora reclute esas acuaporinas para que el agua entre al interior de la célula y vaya otra vez de reabsorción básicamente en los túbulos colectores y distales. En esa forma entonces nosotros hacemos reabsorción de agua a nivel renal para mejorar el volumen básicamente. Esos receptores, dijimos, también actúan a través de inositol, de tal manera que estos receptores metabotrópicos que producen entonces esas GTPs, que desdoblan entonces GTPs en GDPs, producen entonces que se quite la parte, digamos, de las cadenas alfa y beta de esas proteínas G de la membrana y recluten inositol difosfato. ¿Para qué? Para que ese inositol difosfato se convierta en inositol trifosfato. Y ese inositol trifosfato, a su vez, ¿cuál es la función? La función es de activar entonces aquí receptores que permitan la entrada de calcio al interior de la célula. ¿Para qué? Para que en el interior de la célula ese calcio a su vez actúe quinasas dependientes de ATP y permitan entonces que esos receptores B1 hagan estímulos de respuesta a esas señales de volumen y de osmolalidad generalmente. Doctora, ¿podría repetir la diapositiva pasada? Es que no entendí bien. Dijimos aquí que estos receptores, por aquí dijimos, actuaban a nivel de inositol trifosfato, por aquí dijimos en alguna parte, muestre a ver si yo me devuelvo. Creo que adelante. Yo creo que estaban como por aquí, ¿sí? Bueno, ya no me acuerdo dónde estaban. Dijimos entonces que además de actuar controlando el volumen y la entrada de sodio, ¿cómo hacían la actividad? Pues para regular la diuresis y la natriuresis, dependiendo de la osmolalidad y el volumen, ¿sí? Dijimos entonces que ellos también hacían su actividad mediada por inositol trifosfato, sobre todo los receptores B1 básicamente. ¿Cómo hacen esos receptores B1? Pues aquí viene la ADH, se une al receptor. Este receptor tiene una proteína G que tiene subunidades alfa, beta y gamma. Cuando se une la ADH al receptor, se zafa la subunidad gamma y beta y desdoblan este GDP y producen entonces el GTP y producen GDP que se libera. Esta subunidad entonces se zafa del receptor y viene aquí y activada con el GTP, toma inositol difosfato catalizada por esa fosfolipasa C y lo convierte, este inositol difosfato, que está aquí, inositol difosfato, produce un diacilglicerol que lo saca a la membrana otra vez y produce un inositol trifosfato. O sea, fosforila este difosfato en un inositol difosfato. ¿Qué actividad tiene ese inositol trifosfato? De activar la entrada, el aumento de calcio al interior de la célula. ¿Para qué? Para que el calcio al interior de la célula actúe, que esta proteinquinasa C haga entonces
que se desdoble y fosforile entonces proteínas quinasas que están inactivas y se conviertan en proteínas quinasas activas. ¿Para qué? Pues para sencillamente exponer estos receptores de aquaporinas aquí sobre la membrana, o bien para que hagamos reabsorción de agua básicamente, ¿sí? Entonces, en esa forma, también mediado por este inositol trifosfato y entrada de calcio, se fosforilan esas proteínquinasas activas y se produce entonces, en última, la respuesta celular que necesita el riñón para reabsorber agua en esa medida. ¿Queda claro? Sí, muchísimo. Bueno, dijimos que otra de las hormonas producidas por el riñón es la vitamina D. Ya hablamos de la vitamina D, dijimos que es una vitamina liposoluble, que quiere decir que no es soluble en agua, que tiene que ser transportada. Esa vitamina liposoluble, ¿de dónde se genera? Pues básicamente entonces se genera también a partir del colesterol. Por eso tiene entonces estas estructuras. Este es el ergocalciferol, que es una vitamina D2, y este es el colecalciferol, que es la vitamina D3 activa, básicamente. ¿Dónde podemos obtener vitamina D? Pues básicamente el organismo la forma en la piel a partir del colesterol, pero también la podemos tener de los alimentos. ¿En forma de qué? De vitamina D inactiva como ergocalciferol. ¿De dónde? En los pescados, en los frutos secos, en los quesos, generalmente en derivados de la leche, en los cereales, tenemos que son fuentes de vitamina D liposoluble. ¿Qué pasa si el organismo no tiene básicamente suficiente vitamina D? Pues esos huesos que están altamente calcificados se vuelven altamente porosos, ¿sí? Y se puede producir osteopenia u osteoporosis. En los adultos, generalmente la deficiencia de vitamina D causa osteoporosis. Y en los niños que están mal alimentados, que no tienen cómo ingresar vitamina D, porque la desnutrición es tan grande, pues ellos hacen deficiencias entonces en su musculatura, en su formación de huesos, y producen entonces raquitismo, que se puede ver como los huesos de los pies básicamente tienen deformidades. De tal manera que, ¿por qué? Porque tienen que utilizar la vitamina D para producir entonces esos procesos de producción de huesos y de tejidos óseos que no sufran entonces ese desgaste básicamente. ¿De dónde se produce la vitamina D? Pues básicamente a partir del colesterol por acción del sol. Entonces ese colesterol en la piel básicamente por los rayos ultravioleta produce vitamina D3 y esa vitamina D3 entra a la circulación básicamente por absorción. Es una vitamina D inactiva básicamente, vitamina también que de los alimentos por la comida la podemos llevar. ¿Qué pasa con esa vitamina D que no está activada básicamente? Me devuelvo aquí. Aquí hay un OH aquí y aquí hay un OH aquí. Pero ella necesita dos moléculas para que esté activa, dos moléculas de OH. Esta vitamina D inactiva básicamente en la circulación va al hígado. Y el hígado allí entonces produce una hidroxilación. Le mete un OH en el carbono 25 y se llama entonces 25 dihidroxivitamina D3. Pero ella no es activa biológicamente. Ella tiene que salir del hígado y viajar al riñón para que en el riñón básicamente se dé la segunda hidroxilación y salga la vitamina activa, que también actúa como hormona. Entonces, esos riñones producen la 1,25 dihidroxivitamina D, que es la vitamina D activa, y es esa vitamina entonces que nos permite a nosotros hacer ¿qué básicamente? Pues que nos permite entonces a nosotros que este sol que produzca esa vitamina
básicamente entonces active básicamente esta 7-dihidroxicolesterol en colecalciferol, vitamina D, que produce en el hígado la primera hidroxilación y en el riñón la segunda hidroxilación. ¿Para qué? Para que a nivel renal aumente la reabsorción tubular de calcio y de fosfato. Pero también esta vitamina D se ha asociado a distintas patologías como es la hipertensión, la diabetes, el cáncer o la insuficiencia cardíaca en la población en general. Y si a nosotros nos toman en este momentico niveles de vitamina D, les aseguro que todos tenemos la vitamina D bajita. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta vitamina D activa también hace que en el intestino nosotros básicamente pues produzcamos entonces mayor absorción de calcio y de fosfato a nivel intestinal. Y a su vez esta vitamina D activa apoya entonces la reabsorción de calcio y de fósforo y también mediada esta reabsorción de calcio y de fósforo mediada por esa vitamina D, pues también a partir de esos factores que son proinsulínicos también entonces van a inhibir esta 1-alfa hidroxilasa que no deja que el riñón haga la segunda hidroxilación de la vitamina D. Por eso es que es tan importante, a su vez, esta vitamina D, pues hace entonces que en esta hormona paratiroidea se detenga entonces la generación de PTH. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo renal de activación de esos receptores de vitamina D? Básicamente tenemos entonces aquí que en la membrana apical de este filtrado glomerular pues aparecen entonces los receptores. Pero ¿qué pasa? Esa vitamina D, como no es soluble en agua, ella necesita de una proteína transportadora de vitamina D para que la lleve el plasma sanguíneo por el torrente sanguíneo y la exponga a los receptores. De tal manera que esos receptores, entonces, cuando esa vitamina D se une a la proteína plasmática que la transporta, ella ya queda activada para que se una al receptor y sobre todo en la membrana apical del riñón básicamente. ¿Qué hace entonces también ahí? Esa vitamina D necesita, y los receptores de vitamina D necesitan de una proteína que se llama la megalina. Esa megalina entonces expone el receptor en esa membrana apical para recibir la vitamina D que viene unida a su transportador, que es una globulina transportadora de vitamina. Cuando se une al receptor se produce una endocitosis de ese receptor junto con la vitamina D. Ese receptor junto con la vitamina D hace entonces que una o pueda entrar al lisosoma y se degrade, otra esa vitamina D que no tiene la segunda hidroxilación vaya a la mitocondria y allí en la mitocondria entonces renal con la 1-hidroxilasa se convierta en 1,25-dihidroxicolecalciferol que se secreta entonces al plasma sanguíneo como vitamina D activa. Se manda al torrente sanguíneo como vitamina D activa. Otro puede ser entonces que haya reciclaje de esa vitamina D inactiva y que salga otra vez al líquido intersticial como vitamina D inactiva básicamente. Pero que también en el torrente sanguíneo esa vitamina D inactiva pues también entonces puede hacer que ella se una entonces en la célula paratiroidea, se una a receptores también acoplados de esta célula paratiroidea, se convierta en vitamina D activa y esa vitamina D activa va a inhibir la secreción de hormona paratiroidea. A su vez también en las células monocíticas y macrofágicas también entonces entra esa vitamina D inactiva que también por la 1-hidroxilasa se convierte en vitamina D activa y ella
activada va a reducir la inflamación. Si ustedes ven estas flechas aquí amarillas, ¿qué es lo que pasa entonces? Cuando hay una nefropatía crónica, en esas flechas de color naranja, no solo se reduce la 1-hidroxilasa renal, que es esta que produce entonces la vitamina D activa, y la cantidad de vitamina D filtrada, o sea, que sale otra vez al torrente sanguíneo, sino también el contenido renal de megalina, o sea, que no permite que los receptores se expongan para que reciban la vitamina D, que tiene ya una primera hidroxilación, y entre al riñón para producir la vitamina D activa, como es la 1,25 de hidroxicolecalciferol. Entonces, en esa forma, también entonces regula también el contenido renal de megalina, la absorción de vitamina D no activa, que es la 25 de hidroxicolecalciferol, por parte de los monocitos y de los macrófagos, lo que perjudica notablemente tanto la activación endocrina como la autocrina en ese sistema renal. Entonces, mire cómo básicamente también algunas patologías pueden impedir entonces que nosotros entremos vitamina D activa a la circulación sanguínea. Acciones esqueléticas entonces de la vitamina D, dice protección mineral del esqueleto, porque hace desarrollo y mantenimiento mineral del esqueleto mediante la adecuada formación de osteoblastos y resorción osteoclástica, previene la prevención de hiperparatiroidismo, básicamente secundario, y enfermedad ósea de alto recambio. Y en los osteoclastos hace maduración y activación de osteoclastos mediada por los osteoclastos, y a nivel del calcio básicamente hace apertura de calcio, incrementa sus niveles intracelulares favoreciendo la movilidad y cambios conformacionales indispensables para una función osteoclástica adecuada. Entonces, en esa forma nosotros hacemos eso. Acciones extraesqueléticas de la vitamina D, dijimos, pues también va a ser en la protección renal, va a ser efecto antiproteinúricos, va a haber aumento de la expresión de nefrina, inactivación de NK-beta y acción antiinflamatoria, va a haber inhibición de básicamente inhibición de tumores o enzimas convertidoras de necrosis básicamente. A nivel cardiovascular, ¿qué hace la vitamina D? Inhibición del sistema renina-angiotensina, va a regular el péptido natriurético A, va a hacer inhibición de la proliferación de las células musculares lisas, va a haber disminución de la arteriosclerosis y calcificación vascular. A nivel del control sistémico de la inflamación, pues va a ser inhibición de linfocitos Th1, activación de linfocitos Th2, inducción de CDK y CD25 para la inmunidad, inhibición de mediadores como son el TNA-alfa y los ICAM, y los BCAM, que son proteínas moleculares de adhesión, tanto del músculo como de los vasos sanguíneos básicamente. Y hace también regulación de apoptosis, de tal manera que hace modulación de la expresión genética, aumento de calcio intracelular, induce apoptosis de células carcinogénicas básicamente. Entonces, mire que también la vitamina D es muy importante, que la tenemos que tener en cuenta nosotros generalmente, porque o si no, vamos entonces a tener deficiencias graves tanto en los procesos apoptósicos como en los procesos de inflamación y de defensa del organismo, como en la protección cardiovascular y renal. Con eso, entonces, esta era la clase que teníamos hoy. Espero que les quede claro y entonces, pues ya nos tocaría evaluarlas entonces en el próximo parcial. ¿Alguna pregunta?
Doctora, esta muchas clase ya está subida en la plataforma. Ya se las voy a subir. Ah, dale, muchas gracias. Ya se las dejo en la plataforma para que la tengan allí. Entonces, como preguntaban ahora, uno de los chicos preguntaba, entonces vemos hormonas sexuales, calcio, magnesio, fósforo, ¿sí? Y vemos estas hormonas renales para el parcial. ¿Listo? ¿Sí? Listo, doctora, gracias. Listo, doctora. Bueno, gracias a ustedes. Ya Doctora, no qué nos pena, una volvemos a pregunta, ver por si favor. no. Dime. En el parcial pasado, de pronto, esta pregunta es suya. Dice, ¿Cuál? señale la opción falsa respecto a la nefrona. No. Yo no No. puse falso y verdadero ninguna. No, tenía opciones. ¿Sí? Sí, dice, señale la opción falsa respecto a la nefrona. Y la respuesta que aparece como correcta es que la porción delgada de la asa de Henle contribuye a la resorción de la urea. Pero también hay una opción que dice, en las nefronas yuxtamedulares, los glomérulos se originan en la médula. Y pues esa también sería falsa, porque los glomérulos se originan en la corteza. Sí, pero creo que no es mía. Voy a mirarla, de todas maneras voy a mirarla, pero creo que yo no puse ninguna de nefrón. Yo la miro. Si es mía, yo entonces le escribo entonces a Juan Felipe y le digo, porque ustedes me habían hecho un reclamo de otra pregunta que Juan Felipe me mandó y yo le respondí a Juan Felipe que por qué no aceptaba el reclamo, ¿sí? Bueno, señora, muchas gracias. Creo que Juan Felipe sí les pasó el Sí, señora. ¿sí? Ah, bueno. Sí, señora. Sí, porque en la Gracias, doctora. diapositiva 57 de ese mecanismo, entonces teníamos que inhibía lo que yo estaba preguntando del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Bueno, niños, muchas gracias entonces. Gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Dígame. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. A ustedes muy amables.